Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde estudiamos la Biblia a profundidad. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de esta familia, de este canal. También queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, activar las notificaciones, dar like a los videos para que así esta comunidad pueda crecer y podamos llegar a muchas personas a nivel mundial. Gracias a Dios porque nos permite poder usar esta plataforma. Así que, hermanos, vamos a orar para poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permite poder predicar tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra, y por tu inmenso poder es que nosotros estamos aquí transmitiendo tu palabra a través de este medio. Santifica nuestro corazón y nuestra mente, que podamos estar atentos a tu palabra, que podamos crecer en conocimiento. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan crecer en conocimiento y que todos nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida. Invocamos la presencia de tu Consolador, el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad y así crezcamos en conocimiento y lo podamos aplicar a nuestra vida. Todos estos favores te lo pedimos, no porque tengamos méritos, sino los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, hermanos, queremos profundizar en la Biblia. Queremos que tomen sus Biblias porque vamos a hacer un estudio serio basándonos en una pregunta. Queremos ver bíblicamente cuándo es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida y cuál nombre es el que escribe. Así que vamos a usar como base Lucas 10, versículo 17 al 19. Noten cómo dice: volvieron los 70 con gozo. Esto es cuando los 70 venían de predicar, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto sucedió exactamente cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Satanás quedó desenmascarado ante todo el universo y se le quitó por completo el acceso al cielo, y cuando fue lanzado se pronunció el coro celestial que encontramos en Apocalipsis 12, 7 al 12. Satanás fue lanzado y cuando cayó como un rayo. Y aquí dice Jesús que yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Noten que interesante, los 70 venían gozosos porque los demonios se sujetaban en el nombre de Cristo. Pero es interesante que Cristo en el versículo 20 dice lo siguiente: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos porque vuestro nombre está escrito en los cielos. Es interesante, hermanos, lo siguiente, que dice que hay que regocijarnos porque nuestro nombre está escrito en los cielos. O sea que los milagros no son registrados en los libros celestiales, porque los milagros muchas veces no puede ser prueba de que provienen de Dios, porque también el diablo falsifica los milagros. Así que los milagros no pueden ser registrados, según esta cita, en los registros celestiales, sino que son solamente registrados nombres. ¿De cuál libro se habla aquí? Porque el texto dice que hay que regocijarnos porque vuestros nombres estén escritos en los libros de los cielos o en los cielos. Pero según el contexto, esto es en el libro de la vida, porque el único libro donde se escriben nombres es en el libro de la vida. Esto lo notamos en lo que dice Pablo en Filipenses 4:3. Noten cómo dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es evidente que en el libro de la vida es que se escriben los nombres de los justos, de los redimidos. Ahora, por muchos años se ha predicado en los púlpitos y conferencias evangelísticas por predicadores y maestros de que cuando una persona se bautiza,
es que Dios inmediatamente escribe su nombre en el libro de la vida. Y quiero decirle lo siguiente, hermanos. Muchas veces nosotros repetimos frases porque X o A predicador la repitió o la dijo en una conferencia estando emocionado. Muchos predicadores y maestros usan como un anzuelo esta clase de frases para que la gente se motive a bautizarse. Yo he escuchado que los predicadores dicen: bautízate, porque Dios quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Y quiero decirles, hermanos, que esta es manipulación psicológica, porque no hay ninguna cita bíblica que diga que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida cuando nos bautizamos. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay ninguna referencia bíblica, ni explícita, ni implícita, que diga de que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida cuando nos bautizamos. Esto solamente ha sido una frase inventada por predicadores y maestros sensacionalistas para manipular la mente de las personas para que se bauticen. Ahora, vamos a ver en este estudio que viene a continuación, ¿cuándo es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida y cuál nombre es? Si es este nombre actual que tenemos o es el nombre nuevo que Dios nos dará en una piedrecita, como dice el libro de Apocalipsis. Para iniciar y para que entendamos este punto y para que descubramos lo que dice el texto bíblico, vamos a usar Marcos 16, 15 al 16. Ahora, quiero decirles, antes de leer la cita, el bautismo, tanto en agua como en el Espíritu, es tan importante para la salvación, pero no es el bautismo el que salva. El bautismo es un requisito para ser salvo. El pastor bautiza en agua, el ministro bautiza en agua y Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Pero no es el bautismo el que salva, aunque el bautismo es un requisito para ser salvos. Noten cómo dice Marcos 16, versículo 15 al 16. Y les dijo: y por todo el mundo a predicar el evangelio. Y el que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Claramente Jesús aquí está diciendo que para ser salvos hay que bautizarnos. Por ende, aquí Cristo está hablando de las personas que tienen la oportunidad de bautizarse y creer en el evangelio. No es a las personas que el evangelio les llegó a última hora como el ladrón en la cruz. Aquí está hablando de personas que tuvieran la oportunidad de creer en el evangelio, recibir la predicación del evangelio y así bautizarse. Aquí dice que el bautismo es un requisito indispensable para ser salvo. Claro que aquí está hablando de bautismo en el sentido de sumergirse en agua, pero personas que tienen uso de razón. O sea que el bautismo católico romano, que no es bautismo, sino que es una aspersión, carece de fundamento bíblico. El bautismo de bebés católico romano es una falsa doctrina que se inventó durante la Edad Media, en el siglo o en el año 1000 aproximadamente. El bautismo de bebés es una tradición netamente católica. Por tanto, cuando hablamos de bautismo en el contexto bíblico, no lo estamos hablando en el contexto de la falsa doctrina del catolicismo romano, sino que estamos hablando en el contexto bíblico. Aquí está hablando de personas que se bautizan después de creer en el evangelio y recibir la predicación en sus corazones. Cristo está diciendo claramente que el que creyere y fuera bautizado será salvo. O sea que el bautismo, aunque es un requisito para ser salvos, no es el bautismo el que salva. El que salva es Cristo. Noten lo que dice Hechos 4:12, hablando que la salvación solamente es en Cristo. Solamente Cristo nos salva. Dice así, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Esta referencia el apóstol Pedro la toma prestada de Isaías 45,
versículos 22 al 23, y dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Noten que la salvación solamente es en Dios. Solamente Dios tiene ese poder de salvarnos todos los términos de la tierra para ser salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto es lo mismo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Solamente Cristo tiene la potestad de salvarnos. Noten qué interesante. Aunque el bautismo es un requisito para ser salvos y Dios lo demanda para las personas que tienen oportunidad de salvarse y de creer en el Evangelio. Ahora, claramente la Biblia enseña de que aunque el bautismo es un requisito para ser salvos, pero el que salva es Cristo. Solamente Cristo tiene la potestad de salvar. Noten cómo dice el libro Deseado a todas las gentes, página 152, y está también en el libro Evangelismo, página 234, párrafo 3. Elena de White dice lo siguiente, comentando de que no es el bautismo el que salva, aunque es un requisito indispensable, pero el bautismo no tiene ningún poder mágico para salvar. No es un amuleto el bautismo que purifica o salva. El bautismo, vamos a ver que solamente es un rito externo para que nos unamos a la comunidad que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Noten cómo dice esta cita, Evangelismo, página 234, párrafo 3 dice: sin Cristo el bautismo es un rito sin valor. Noten qué interesante. Aunque el bautismo es un requisito para ser salvos, el bautismo no tiene ningún valor si se excluye a Cristo del bautismo. Sin Cristo el bautismo es un rito sin valor. Es la gracia de Cristo la que da vida al alma. Fuera de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma sin valor. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Poderosa cita. Noten cómo dice la carta 55, escrita en el año de 1886, y está también en el libro Evangelismo, página 234, párrafo 4, o sea, en el siguiente párrafo dice: la salvación no está en el bautismo. No se recibe con tener los nombres inscritos en el libro de la iglesia. No se obtiene predicando la verdad. Noten, aunque estas cosas son cosas que Dios las pide que las hagamos y que son parte del Evangelio, el poder salvador no está en estas cosas, ni por pertenecer a una iglesia, ni por predicar la verdad. Nada de esto tiene poder para salvarnos. Dice aquí, no se obtiene predicando la verdad. La salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo que renueva el corazón. Y al hacer las obras de Cristo con fe y al trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza, cada alma unida, noten, unida a Cristo, será un misionero viviente para todos los que le rodean. Noten qué interesante esta cita. Aunque el bautismo es un rito externo que Dios lo demanda para que nosotros podamos ser salvos, sin Cristo el bautismo no posee valor, es una forma muerta. Ahora, es interesante que aquí queda descartada la enseñanza que enseñan los predicadores de que cuando nos bautizamos, Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Muchas personas, es posible que se bautizaron en agua, pero es posible que su nombre no esté escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo así? ¿Pero acaso el bautismo no es un requisito? Sí, pero el rito tiene que estar unido a Cristo. O sea, sin Cristo el bautismo es una forma muerta. Por muchas veces los predicadores dicen eso: bautízate para que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida. Pero esto es erróneo. No hay base bíblica para sostener tal enseñanza. Inclusive muchos serán bautizados, pero su nombre no estará en el libro de la vida. Mientras que otros nunca tuvieron la oportunidad de bautizarse como el ladrón en la cruz, pero su nombre sí estará en el libro de la vida. ¿Cómo así? Aquí vemos una pequeña discrepancia, una pequeña contradicción. ¿Cómo así? Noten qué interesante como dice esta cita.
Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 258, párrafo 2, dice: unirse a la Iglesia es una cosa, vincularse con Cristo es otra muy diferente. No todos los nombres que están registrados en los libros de la Iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Tremendo, hermanos, esta cita. Muchos, noten cómo dice, muchos, aunque aparentan ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo, hermanos. Hay quienes prefieren estar bien con la iglesia y estar mal con Dios. Las dos cosas son importantes, estar bien con la iglesia y estar bien con Dios. Pero muchas veces puede ser esto erróneo, estar bien con la iglesia y estar mal con Dios. Porque muchos, aunque son miembros activos de la iglesia, sus nombres están en los libros de la iglesia, se bautizaron y están en regla con la iglesia, aunque eso es bueno y es importante, pero sus nombres no estarán en el libro de la vida del Cordero, porque nunca se unieron a Cristo, sino que solamente se unieron al cuerpo visible, que es la iglesia, al cuerpo, la congregación. Tremendo, hermanos. Aunque aparentan ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. Se han anotado sus nombres y han sido registrados, pero la obra interna de la gracia no se lleva a cabo en el corazón. Son sinceros, pero no viven en conexión con Cristo. Y como resultado, no son felices y hacen el servicio hacia Dios una tarea difícil. Tremendo, hermano. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 393, párrafo 2, dice: el hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios y hasta en lugar del culto y en torno de la mesa del Señor, o sea, la Santa Cena, no es prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. Ahí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes, bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. O sea que podemos ser miembros de la iglesia y seguir siendo hijos del diablo. Aquí dice, no prueba que una persona sea verdaderamente cristiana. Ser miembro de la iglesia no me garantiza la salvación. El hecho de que yo he sido bautizado en agua, aunque es importante ese rito, Dios lo demanda, pero no es prueba de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios es que escribe mi nombre en el libro de la vida? ¿Y cuál nombre? Hermanos, el bautismo en agua solamente es un rito público, un voto público para formar parte de la comunidad visible, que es el cuerpo de Cristo. Pero tengo que estar unido a Cristo. Noten cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47, hablando de la iglesia primitiva, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es la iglesia primitiva, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque el que persevera hasta el fin será salvo. O sea, que los que se unen al cuerpo de Cristo, la iglesia visible, a través del rito del bautismo, son los que serán salvos. No son los que son salvos, sino son los que serán salvos. ¿Por qué razón? Porque para ser salvo tengo que estar unido a Cristo y perseverar hasta el final. Porque Mateo 24:13 dice, el que perseverar hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Entonces lo que necesitamos descubrir y conocer y responder a la luz de la Biblia es cuándo es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Porque ya vimos de que no es cuando lo bautizamos, porque el bautismo no es prueba de que yo sea cristiano genuino o que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora vamos a ver lo que dice Efesios 1:13 para saber ahora cuándo es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y es, hermanos, no cuando nos bautizamos, sino cuando creemos en Cristo y lo recibimos como nuestro Salvador personal. Cuando creemos de corazón, con la mente y el corazón, es que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y somos sellados con el poder del Espíritu Santo. Noten cómo dice Efesios 1:13, dice,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo creído en él. Cuando creemos en Cristo, es que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Cuando los convertimos y creemos en el Hijo de Dios, es que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora notamos por qué el ladrón en la cruz, su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, porque el ladrón creyó en el Evangelio, aunque nunca tuvo la oportunidad de bautizarse. Y repito, aunque el rito del bautismo es tan importante porque Dios lo pide, pero no es sinónimo de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida el hecho de haberme bautizado o simplemente por pertenecer a la iglesia, porque yo puedo ser miembro de la iglesia y puedo estar perdido, aún teniendo mi nombre en el libro de la iglesia y ser miembro activo de la iglesia. En el cielo van a haber sorpresa. Noten cómo dice esta poderosa cita que corrobora esto: señales de los tiempos de el día 6 del octavo mes de 1885, dice así: cuando nos convertimos en hijos de Dios, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero y allí permanecen hasta el tiempo del juicio investigador. Poderosa cita, claramente. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida cuando nos convertimos a Cristo y creemos en el Evangelio, no cuando nos bautizamos, porque el bautismo no es prueba de ser cristiano genuino. Hay muchos que se han bautizado y siguen siendo hijos del diablo. Hay muchos que también nunca tuvieron la oportunidad de bautizarse y murieron sin haberse bautizado, pero serán salvos. Noten que esto puede ser algo contradictorio, pero así es. Porque lo que me define a mí, la salvación, no es haberme sumergido en agua, aunque es importante. Lo que me garantiza la salvación a mí es creer en el Hijo de Dios y convertirme al Hijo de Dios. Es cuando Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Ahora, ¿cuál nombre? ¿Será que el nombre Rafael Díaz está escrito en el libro de la vida? No. Este nombre que nosotros tenemos actual no ha sido puesto por Dios, sino por nuestros padres progenitores. En la Biblia, el nombre representa carácter. La Biblia enseña de que el nombre que es escrito en el libro de la vida es el nombre nuevo que Dios nos da, que representa el carácter. El nombre en la Biblia, especialmente en las profecías de Apocalipsis, es sinónimo de carácter. Cuando la Biblia dice que los 144,000 tienen el nombre del Cordero y de Dios en la frente, significa que tienen el carácter de Dios y que Dios posee la mente de este remanente. Noten cómo dice Apocalipsis 2:17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, noten que hay que vencer, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Noten que el nombre que se escribe en el libro de la vida es el nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El nombre representa carácter. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre lo que significa el nombre. En la Biblia el nombre de una persona a menudo representa su carácter y su nombre nuevo indica un nuevo carácter. Y se le promete al cristiano un nombre nuevo, es decir, un carácter nuevo, diferente, moldeado a la imagen de Cristo. O sea que Dios nos va a dar un nombre nuevo y ese nombre está escrito en el libro de la vida que representa el carácter. Dios nos va a dar un carácter nuevo, pero cuando venzamos, estas referencias del nombre nuevo vienen del Antiguo Testamento. La mayoría de referencias que encontramos en Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías 66, versículo 2 dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Dios pone ese nombre, mientras que el que tenemos actualmente han sido nuestros padres progenitores. Noten cómo dice Isaías 65, versículo 15, dice:
y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a su siervo llamará por otro nombre. Dios nos va a dar otro nombre, y ese nombre nuevo es que Dios escribe en el libro de la vida, nuestro carácter. Noten cómo dice Apocalipsis 3, versículo 12, dice: el que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, o sea que el carácter, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre, y mi nombre nuevo. Hermanos, claramente la Biblia enseña de que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida cuando nos convertimos y creemos en Cristo. Y el nombre que escribirá Dios en el libro de la vida es el nombre nuevo, nuestro carácter, que será a imagen del Hijo de Dios. Hermanos, qué precioso mensaje. Esperando, hermanos, que este mensaje no solamente quede en el intelecto, sino que podamos vivir en armonía con este mensaje y podamos ser fieles y perseverar hasta el final para que tengamos un carácter semejante al de Cristo, porque solamente así es que nuestro nombre será escrito en el libro de la vida. Creer en Cristo, creer en el Evangelio y también vencer en el nombre de Jesucristo, porque el que venciere se le dará un nombre nuevo. Hermanos, es importante que conozcamos estos temas, porque muchas veces en conferencias evangelísticas se predica esto y se pronuncia: bautícense para que Dios escriba su nombre en el libro de la vida. Esto es erróneo, ma. Una persona, si no cree en el Evangelio y si no hay conversión, Dios nunca escribirá su nombre en el libro de la vida. La única forma de que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida es que nos convirtamos a Cristo y creamos en el Evangelio. Si una persona no nace de nuevo, si una persona, aunque se haya bautizado en las mejores aguas del mundo, pero si no hay conversión y no hay una transformación interna en el corazón a través del poder de Cristo y del Espíritu Santo, Dios nunca escribirá su nombre en el libro de la vida, porque solamente a través de Cristo y de su Evangelio es que nuestro nombre puede ser escrito en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información y este estudio les haya servido para bendición y que podamos vivir en armonía con este mensaje y podamos luchar para que el carácter nuestro sea a la imagen de Cristo. Y eso lo podemos lograr solamente a través del poder del Espíritu Santo. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre eterno, por este mensaje, porque nos hemos dado cuenta que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida solamente cuando nos convertimos y creemos en Cristo, tu Hijo amado. Y que si perseveramos hasta el final, tú nos darás un nombre nuevo, ese nombre que solamente lo conoce el que lo porta, porque somos hechos a imagen tuya a través de tu carácter que es transformado de gloria en gloria. Gracias, Padre eterno, porque tú has dado estas promesas en tu palabra para que nosotros podamos ser verdaderos hijos tuyos y perseverar hasta el final. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con tu palabra. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.